Cuenta el relato bíblico que en una ocasión estaban rodeados de los enemigos y el profeta veía el ejército celestial, más el ayudante del profeta, el siervo, Yelsi, no lo veía. Y mientras cantamos esta canción, me venía esa imagen a mi mente, que Dios nos permita ver su gloria, es que podamos abrir nuestros ojos espirituales. Y así como en aquel momento el profeta le decía, más son los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Pero la realidad era que había un ejército visible y que no había otra cosa. No había un ejército propio tanto o más grande que el otro. No lo había. Pero el profeta, que tenía comunión con Dios, podía decir con toda certeza, pero más son los que están con nosotros. Y le pidió a Dios que abra los ojos de su siervo. Y con los ojos del siervo fueron abiertos, vio que había un ejército celestial, mucho, mucho más numeroso que aquel ejército que acampaba en contra de ellos. El final de la historia es que el ejército celestial confundió al ejército y Dios los libró. Y dice la Biblia, en lo que vamos a compartir luego, que todas estas cosas y otras más acontecieron para testimonio del Dios en el que creemos. Si pudiéramos hacer a la inversa y en vez de abrir nuestros ojos naturales, pudiéramos cerrarlos y abrir nuestros ojos espirituales y poder ver a Dios y como va a ser, creo yo, no sé si la palabra es consigna, estigma o lema, porque no me gusta ninguna de ellas, sino creo yo lo que va a ser la verdad para nosotros en este tiempo es mirar a Jesús. Y cuando miramos a Jesús nos damos cuenta que es mucho más lo que tenemos a favor que todo aquello que pueda haber en contra. Confiad, dice la palabra. En el mundo, en el tiempo en que vivís, va a haber aflicciones. Pero Jesús ha vencido al mundo, ha vencido al sistema. Y estamos para transmitir eso. Dios les bendiga a todos. Voy a compartir una palabra en el primer libro de Corintios, capítulo 10 en adelante, capítulo 10. Esta palabra deberíamos saberla, de alguna manera, lo que tienen el libro de Austin Spark, que vamos a retomar esta semana, el día miércoles, por eso también leo esta palabra. Le doy una tarea para el día miércoles. ¿Puedo dar una tarea a los que van a venir al miércoles al estudio, como le quiera llamar, al aprendizaje, al discipulado? Póngale el título que más le quede cómodo. Póngale el título más correcto, sería preparación, porque nos preparamos para algo mejor. Nos preparamos para una madurez espiritual. Y la tarea es que lean, no que relean y no, yo no leo porque yo no sé. Lean. Si no sabe leer mucho, hay aplicaciones donde la Biblia, ¿cierto? Yo no la tengo, pero en el celular baja una aplicación y te habla. ¿Sabes cómo se dice? La Biblia hablada, no sé cómo sería. ¿Ah? No es audiolibro. Bueno, está esa aplicación también para la Biblia. Entonces, si usted no ha sido la lectura, bájese esa aplicación porque seguramente el internet y las redes la manejan muy bien todos. Hasta el que tiene 2 años lo hace, así que no se hagan los que, yo Instagram nomás. No, saben, si no pregúntele a Google o a la IA y bájesela y escúchela. Y lea 2 de Corintios, completita. ¿Está? La clase número 3, capítulo 3 sería Antonella, ¿cierto? Capítulo se llama, se divide en capítulos. Habla sobre 2 de Corintios. Entonces, para que podamos desarrollar bien y podamos entender lo que vamos a hablar, es necesario, no que se lo vas a saber, porque no es una lección, no es una tarea donde usted, a ver, Marta, ¿sabe que 2 de Corintios 3? No.
No es que se la aprenda, léala. Y le voy a decir algo más antes de ir a la palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. La palabra oír tiene significado también en leer. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios habla de Jesús. Toda la palabra, lo he dicho en varios spots y hemos predicado, toda la palabra redunda en un solo propósito: darle a conocer a Jesús. En definitiva, darle a conocer a Dios al hombre. Y la fe viene por eso. Entonces, cuando usted lee estas cosas, alcanza una madurez espiritual, alcanza cosas en Dios que no hubiera podido alcanzar nunca. Y deja de tener fe o darle lugar de fe a cosas que son del diablo, literalmente. Cuando vos tenés la certeza de quién es Jesús en tu vida, el diablo no tiene nada que hacer. Y el mundo no tiene nada que hacer, porque por eso Jesús dice: yo he vencido al mundo. El sistema no puede hacer nada contra vos, ni siquiera la muerte. ¿Me entiende lo que digo? Es así de serio, así de importante. Así que tarea para el miércoles: no se hagan la chupina. No sabía, no me dijeron, ya lo vamos a anunciar, lo vamos a poner en el grupo, lo vamos a poner en las redes. Aparte del tiempo, deja las 20 horas, arrancamos, habíamos dicho 19:30 para que estemos a tiempo y nos acomodemos y podamos seguir creciendo. Amén. Primera de Corintios capítulo 10. Hay dos palabras que marcó esta palabra, este texto que voy a leer. Busqué varios textos, pero hay dos palabras que me desperté desde ayer. Tuve estas palabras en mi corazón. Y una de ellas es resistir y la otra es soportar. Son dos cosas que nos cuesta hacer. Porque la palabra resistir habla de algo que te cuesta, estás resistiendo. No es lo mismo, no es lo mismo esto que decir: yo recuerdo una película de época de Roma, vio de los gladiadores y qué sé yo, y en un momento dado, ya que me dio el vaso Tito, a uno de estos gladiadores viene no sé, sería el jefe, el que los entrena, el jefe de los esclavos, y le da como si fuese este vaso, y le dice: ¿te parece pesado? No, está bien. Entonces agarra y le da otro un poquito más grande, era una pelota, una cosa, una bocha. Entonces cuando se lo da, y está bien, sí, el tipo todo firme, musculoso, le dice: ahora extendé tu mano y tenelo allí hasta que yo te diga. Lleva esto, no pesa nada, Tito, ¿no? Ahora imagínate, agarrar un vaso y tenerlo así hasta que yo te diga. ¿Cuánto vas a resistir con el vaso allí? ¿Y por qué usará Pablo, hablándole a sus discípulos, hablándole a los hijos de él, a los hijos espirituales, hablándole a la iglesia? ¿Por qué usará la palabra resistir? Créame que hay que resistir muchas cosas. Y que el gran problema es que cuando no resistimos somos vencidos. Cuando vos no resistís algo y ese algo te pasa por arriba, como fuere, en lo que sea. En la economía, en la vida, en lo que sea. Y la palabra soportar es casi sinónimo de esto, pero no es lo mismo, exactamente lo mismo. Porque resistir es algo que requiere mucha fuerza, pero soportar parece que tiene que ver más con la paciencia, con bueno, no me gusta, pero bueno. A mí me gustaría que el culto sea a las 7 de la tarde, pero bueno, vamos a soportar, vamos a ir a las 10:30. Y a mí me gustaría que esto, pero bueno, vamos a soportar, y soportamos. Dos palabras clave para esta mañana. Y son importantes porque Dios se la marca a Pablo para que la transmita a los corintios. Y el mensaje que le da Pablo a los corintios es un mensaje que yo lo tengo medio fechado de hace muchos años atrás. El ejemplo que usa Pablo es un ejemplo del pueblo de Dios en el Éxodo. De hecho, dice la Biblia y dice aquí que todas estas cosas acontecieron para la edificación de nosotros. Y a veces nos olvidamos que esto aconteció para que seamos edificados.
Y no debemos olvidarnos ya como cristianos, hablándole a hijos de Dios. Aquí no veo ninguno que esté por primera vez, entonces tendría que dar algunas explicaciones más. Todos estamos de hace ya mucho tiempo. Y hay cosas que pasamos por alto a veces y ejecutamos y hacemos sin pensar que al hacer esas cosas, la Biblia nos dice, esto no se hace. Tenés ejemplo. Esto no se hace, tenés ejemplo. Esto no se hace, tenés ejemplo. Y cuando vos tomás la palabra, entonces estás capacitado para resistir, para soportar y alcanzar su gloria. Comienzo leyendo. Creo que el encabezado es muy similar al que leyó Antonella, si no lo sé de memoria me parece. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. Lo que está diciendo Pablo, y está refiriéndose al pueblo de Israel, a los padres de la fe, a los padres del propósito de Dios, que todos vivieron bajo la gloria de Dios y todos vieron a Dios y todos tuvieron a Dios de su parte y eso, toda esa representación de Dios tenía que ver con Jesús. Entonces dice, no quiero que ignoren que estas cosas pasaron. No quiero que ignoren que estas cosas pasan y ¿qué pasa cuando vos ignoras algo? Si a vos te dicen que estamos con COVID y vos ignoras el COVID y no te pones el tapaboca, lo hemos pasado, y esto y aquello, y te va a agarrar COVID, hermano, porque sos un ignorante. Vas a ir a un supermercado y va a haber un auto hermoso. ¿Vieron los autos que están en los super cuando vas a eso que te ven? He visto varios que les pasó esto. Y vos ves el auto, es nuevito, y el vendedor, pero es tu amigo de toda la vida el vendedor. ¿O no? Dice, vos te lo merecés y te veo arriba del auto, hasta te presta los anteojos para que te subas y te saquen una foto. Pero ¿y si la cuota es insignificante? Una cuota, pero 300.000 pesos, lo pagué taquito. No quiero que ignores que te están vendiendo una burbuja, que no vas a recuperar esa plata y que si no tenés recursos suficientes, todo lo que pongas lo vas a perder. ¿Por qué te pasa? ¿Por qué perdiste? ¿Por qué te estafaron? ¿Por qué no fuiste un abogado que te diga, oiga, dígame esto, ¿está bien escrito o me están embromando? La tarjeta, ¿viste? Te llega la tarjeta y abajo dice, usted puede abonar este resumen en cómodas cuotas y te dan 12 cuotas y vos te entusiasmas y entras en las 12 cuotas. Cuando miras, pagaste el triple. Pero lo que no te dijeron es que el mes que viene te viene de vuelta la cuota gorda y que esa cuota gorda también la tenés que pagar junto con la que ya refinanciaste porque ignoraste. Y estoy poniendo ejemplos prácticos para que podamos entender lo que dice en el Espíritu. Porque cuando ignoramos ciertas cosas espirituales, y no sé si la palabra correcta es esta, pero entiendo que son ciertas reglas espirituales que se cumplen, las consecuencias también se cumplen. Cuando vos ignoras que si haces esto, te va a pasar esto, es probable que te pase. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué Pablo les escribe así? Y usa la palabra correcta y por eso les playé tanto. Porque nosotros no usamos mucho hoy la palabra ignorante. Ninguno es ignorante hoy. De hecho, hoy la tecnología nos ha sacado mucho de la ignorancia. Porque usted cuando no entiende algo dice, yo no sé, la médica me dijo que mi hijo tiene no sé qué herpetitis. Entonces vas a la receta y ahí nomás lo pones en Google y le preguntas a la inteligencia artificial y dice todo lo que la médica te dijo, o gran parte o parecido. Ni habla cuando van al taller, viene sabiendo más que yo. Vengo para que me cambie esto, porque ya lo vi, lo googleé y lo vi acá y lo vi allá y lo vi allá. Y a lo mejor parte de esas cosas sean verdad, bueno, al margen, ¿no? Después se verá la interpretación de eso. Hoy hay poca ignorancia, pero mucha espiritual.
Porque no tomamos información de la palabra. Y actuamos según creemos, pensamos y nos parece. Y como somos especialistas en opinar y en decir y en hacer conforme nosotros queremos, porque tenemos eso que nos dio el Señor que se llama libre albedrío, y tenemos la capacidad de juzgar por nosotros mismos, dejamos de someter a Jesús todo y lo sometemos a lo que yo creo y pienso. Y lo que a mí me parece y creo. Ni habla el Espíritu Santo, ni le consultamos. Espíritu Santo, quédate piola porque esto lo voy a decidir yo. Y no hablo por ustedes, hablo por mí. Hablo porque estas cosas nos acontecen. Y Dios nos dice, no quiero que ignoren que a estos que eran elegidos, ¿sabe por qué le dice esto? Porque le dice, no quiero que ignoren que vuestros padres caminaron bajo la nube, es decir, eran hijos de Dios, protegidos de Dios, al amparo de Dios, los mejores para Dios, los escogidos para Dios. Dios escogió ese millón de personas para que de allí naciese el Salvador. Más escogido que eso no puede ser. Exclusivo de Dios. Ni laburar tenían que laburar, porque solamente tenían que obedecerle a Moisés y tenían la comida, la bebida, todo. Sigo leyendo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Entiende lo que digo? Pero hubo un gran número de ese pueblo escogido para cumplir una visión, de los cuales Dios no se agradó. Y la palabra postrado es, quedaron muertos, quedaron a mitad de camino, no pudieron seguir. No alcanzaron la visión. No alcanzaron el propósito que tanto nos llenamos la boca, queriendo tener un propósito de Dios. Porque hay un propósito de Dios. Hay una necesidad en la sociedad. Hay una necesidad que los que conocemos a Dios lo manifestemos. Pero primero pienso en todo lo que yo pienso. Y después veo si en una de esas miro a Jesús. Y en una de esas, con mucha suerte y viento a favor, le pido al Espíritu Santo que me muestre algo. Mientras tanto, camino por esto. Por vista. Y lo que veo, pienso. Usted va a la verdulería y no le pide al Espíritu Santo con los ojos cerrados, Espíritu Santo, elegí el mejor tomate. Y es así, lo alza y lo pone en la bolsa porque Dios lo guió. No hace eso, ¿verdad? No lo haga tampoco. Usted va y mira el tomate y ve el que está pillo. Soy de los que, no es que me inspiraba así, pero la madre me decía, ¿por qué trajiste tomate podre? ¿Qué sé yo? Yo agarré tomate y puse. Usted tiene que mirar y ver, no, este lo veo que está feo y lo separo, no lo llevo. Y el verdulero por ahí te lo pone y vos lo miras, maestro, ese que está ahí no me lo ponga porque está feo. Y a veces llega a tu casa y este sinvergüenza me puso el tomate picado. ¿En qué momento me lo puso? Así nos manejamos y hacemos lo mismo en lo espiritual. Según veo, creo y pienso, elijo, escojo y decido. Aún siendo un escogido de Dios, podemos equivocarnos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto, es decir, a mitad de camino. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Creo que el versículo 10 es el más difícil. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Hace falta que explique esto? Porque no usamos mucho la palabra murmurar. Entonces como que no sé, yo no murmuro, si yo nunca murmuro, qué sé yo.
Si no sé lo que es y lo hago, estoy libre de culpa. No, sos ignorante. Tenés que saber lo que hace. No seamos ignorantes, no murmuremos. Murmurar es hablar mal de otro. Es comentar la vida de otros como si fuera la mía y decidir sobre ella. No murmuremos. Y no lo digo yo. Y lo hicieron contra Moisés. Tenemos casi 20 años de iglesia. Los que sepan leer la historia del día lunes, como si hoy fuera el día lunes, como dicen vulgarmente el diario El Lunes, tengan en cuenta cuántos han quedado en el camino y cuántos de ellos murmuraron y a cuántos de ellos les fue bien o les fue mal y cuántos de ellos perecieron, entendiendo lo que es las cuestiones que a Dios no le gusta. Y esto no es para asustarnos ni asustar a nadie, sino que esto es justamente como lo escribió Pablo, para salvar a muchos. Porque la palabra no está escrita para señalar ni condenar a nadie. Y presentar a Jesús en una cruz grandota, donde podemos decir, mirá, ese me salvó. Es para que todos podamos mirar a la cruz, como miraron a aquellos que cometieron pecados en el desierto y cayeron por mordedura de serpiente. Y levantó una serpiente grande, como según Dios le indicó a Moisés. Y todos los que miraron esa serpiente, figura de Cristo, se salvaron. ¿Por qué? Porque cuando miras a Jesús, todas tus actitudes ignorantes son corregidas y son sometidas a la voluntad de Dios. Y acá no se trata de cuán bueno te comportes vos y cuánto refrenes tu vida y cuánto, sino que puedas resistir con Cristo. Porque estas palabras duras de resistir y de soportar solo son posibles de llevar cuando vamos a Jesús. Ligera es mi carga y mi yugo es fácil de llevar. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos, o sea, para corregirnos. Amonestar no quiere decir, yo te amonesto, veo como en la secundaria, te pongo una amonestación, entonces está... No te ponen la amonestación para que no vaya más al colegio. No te ponen la amonestación para estigmatizarte y decirte este chico es malo. Te ponen la amonestación para que recapacites, como el chirlo de una madre o como la corrección que pueda hacer un padre, para que recapacites y seas buena persona y te comportes bien. Estas cosas sirven para amonestarnos, para hacernos saber, no para condenarte, para hacerte saber lo que Dios quiere. Para hacerte saber que hay un propósito mucho más grande del que podemos pensar, suponer o imaginar. Y estas cosas le acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, es decir, en estos tiempos. Así que el que piense estar firme, el que crea estar muy seguro, cuide que no caiga. El que crea que la tiene re clara y que estas cosas no le pasan, cuide que no caiga. ¿Y sabe cómo se cuide que no caiga? Tenemos la costumbre de cuando escuchamos una palabra como esta, empezar a decir, esto le está pasando Jorgito, no hay ningún Jorgito, a Jorgito. Esta le está pasando a doña Pepa. ¿Viste? Ella hace. Y la palabra no es para doña Pepa, ni Jorgito, ni el vecino, ni la otra iglesia. Para nosotros. Para que yo cuide de Miguel y a Cielo, que no caiga. Que si creo estar tan seguro en todo lo que decido y hago, cuide que no caiga. Y sea recurrentemente alguien que vaya a Jesús todos los días o todos los tiempos que sean necesarios. Y escuche la voz del Espíritu Santo, si fuera posible, cada minuto. Aleluya. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como sensatos hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Después sigue enumerando una serie de cosas y quiero detenerme aquí. Dios nos quiere dar la capacidad de resistir y de soportar. Algunas cosas tenemos que resistir, las otras tenemos que soportarlas. Y todo se hace bajo la gracia de Dios. Por eso también en otra ocasión el apóstol Pablo escribe y dice, es por fe, para que nadie se gloríe, no por obras, no por lo que vos podés hacer, es por fe, es por mirar a Jesús, autor y consumador de la fe. Tenemos todo un tiempo por delante. Antonella comenzó la reunión diciendo, ya terminamos el primer año, ya nos gastamos 30 o 31, 30, 31, bueno. Ya nos gastamos 31 días del 2026. Dios no se frena en 31 días. Su propósito no se detiene en 31 días. Su propósito sigue y no es por 30 días más, es por tiempo. Tenemos un tiempo para vivir. En mi caso, pronto los 57. No sé cuántos más. Mientras todo este tiempo de vacaciones, me venía a la cabeza un porcentaje que yo se lo presentaba a Dios. Me queda un 30%. Creo que es generoso el 30%. Ya viví el 70%. Estoy como el Fernet. Ahora viene la dosis de Fernet. Ya tomé el 70% de coca. Hacerlo para la gloria de Dios es lo importante. Hacerlo entendiendo que hay propósito todavía. Hoy me llegó una información de aquí del barrio. Algunos la sabrán, otros no. Una joven de 20 años dejó de existir por voluntad propia. ¿Entiende lo que significa, no? Dejó de vivir. Segurísimo, pero súper seguro. No tenía a Jesús ni lo conocía. Y del barrio, ahí, de la zona, de acá. Y nosotros pensando cosas que, wow. ¿A qué llamamos propósito? ¿A qué llamamos obediencia? No ignoremos, sino que seamos sabios y entendidos. Que sepamos que las cosas que acontecieron son para algo. Y nos sirven de testimonio y de verdad de cómo Dios quiere que nos movamos. Y nos sirven para enfocarnos en eso. Y levanto mi mano como ejemplo, que es la cruz de Cristo. Y mirar a Jesús, y mirar lo que Él quiere, puede ser una verdad constante en nuestras vidas. Y que nada estorbe a esta verdad. Y principalmente ese estorbo no provenga de mí mismo. Pues si proviene de otro lado lo podré soportar. Pues si viene de otro lado lo podré resistir. Hay algo que usted no puede resistir ni soportar y es a usted mismo. Porque no puede pelear contra usted mismo. Debe corregirle. Y para eso necesita ser sabio y entendido. Y vuelvo a repetir, mirar a Jesús. ¿Sabe qué sucede cuando miras a Jesús? Lo inmediato que sucede cuando miras a Jesús, y lo he vivido muchas veces en mi vida y muchas veces en los últimos días. Cuando vos miras a Jesús, inmediatamente Jesús te deriva al secretario, por decirlo de alguna manera. Y ese es el Espíritu Santo. Y ese está acá con nosotros. Él lo dejó acá. Nos dejó para que nos ayude. Pero cuando no miramos a Jesús y no somos derivados del Espíritu Santo y no se cumple la palabra y tenemos que resistir y tenemos que soportar, las consecuencias no son buenas. Porque lo hacemos según vista, según pensamiento. Y según me parece, nos vamos detrás de idolatrías. Según me parece,
vamos detrás de ciertas cosas que a Dios no le agradan. Y entonces caminábamos bien y quedábamos a mitad de camino. Bendigo esta palabra para que sea eficaz a nuestros corazones, comenzando por el mío, Dios. Pero entendiendo que es bueno para todos. Para este tiempo, Dios. Para que el que nos toma ventaja no se tome una ventaja tan larga, sino que crea que está en ventaja, mas podamos pasar por el campamento enemigo y conquistarlo todo en tu presencia, con tu vigor, con tu gracia, con tu poder. Con lo que tú nos pones en la mano, Dios, muchos pueden alcanzar salvación. Pueden ver a Jesús. Muchos, Señor. Muchos. Oro por los niños. Oro por los discapacitados. Oro por aquellas personas que tienen dificultades extremas. Oro, Señor, por aquellos que están en tentaciones de vida. En el nombre de Jesús sean librados. Podamos ser instrumento en tus manos, portadores de verdad que salva y no de religión. Líbranos de paradigmas que frenan nuestra vida por encima de tu voluntad. Permítenos alcanzar con tu verdad a los que lo necesitan. Oro por los delincuentes, Dios, para que te conozcan y hallen verdad. Oro por las adicciones de nuestra tierra, para que seas libre las personas. Espíritu Santo, haz la obra por la cual Visión Nueva está en esta tierra. Haz la obra, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. A Él y solo a Él sea la gloria, la honra y toda la alabanza. A ti te pertenecen, Dios. Gracias. Gracias, Espíritu Santo.